Vamos con ese tema que les voy a plantear, que ha sido polémico y cuestión de debate en estos últimos días. Es posible que ustedes ya lo hayan escuchado algo acerca de las jornadas que se iban a celebrar en la capital andaluza en un ciclo Letras en Sevilla, que lleva ya 10 ediciones y que iba a tratar en esta ocasión la guerra civil. Se llamaban estas jornadas, abro comillas, la guerra que perdimos todos. Y cierro comillas, una afirmación, la guerra que perdimos todos. Cuando el escritor David Uclés, que estaba invitado, decidió anunciar que no pensaba acudir porque no quería compartir cartel con algunos de los invitados, allí empezó toda la polémica. José María Aznar, que para mí es la persona que más daño físico ha hecho al pueblo español recientemente, y Espinosa de los Monteros, que ayudó a fundar un partido que atenta contra mi libertad de expresión, contra mi derecho a existir, y que defiendo unos valores que no comparto y contra los que lucho. A partir de ahí esto ha ido engordando hasta terminar con el aplazamiento de esas jornadas que, como les decía, se anunció ayer. Pepa Blanes, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ayer los organizadores, uno de ellos el escritor Arturo Pérez Reverte, hicieron público un comunicado en el que acusaron a la ultraizquierda de haber montado una campaña sectaria contra las jornadas y haber provocado esta suspensión o este aplazamiento. Dicen que es cosa de Podemos, aunque la Fundación Cajasol, que es quien promueve el evento, no lo explica exactamente igual. Habla de que hubo más invitados, que todo empezó con Uclés, pero que hubo más invitados que habían rechazado ir. Sí, ha habido más. Por ejemplo, citan a Carmen Calvo, Antonio Maillo, el coordinador de Izquierda Unida, la coordinadora del PSOE en Andalucía, que también han ido diciendo que no acudirían a las jornadas. Y como dices, pues finalmente no se van a celebrar. Se tenían que celebrar a principios de febrero. Decidieron cancelarlas por eso mismo, con un comunicado muy duro, como tú decías. Y en realidad todo empieza este domingo. David Uclés anunciaba en redes sociales que no acudiría, que pensaba hacerlo, pero que descubrió en ese momento, el mismo domingo, eso insiste mucho el escritor, al resto de ponentes, y decidió pues no hacerlo. Es cierto que no iban a estar todos en una misma sala a la vez, pero no quería compartir cartel pues con Aznar, como escuchábamos, o con Espinosa de los Monteros, cuyo partido pues se ha reído de la memoria histórica, incluso del asesinato de las 13 Rosas. Decía que tampoco compartía el título de las jornadas, que tú lo anunciabas perfectamente, sin interrogaciones, porque así es como estaba escrito. Se montó un lío tremendo, algunos medios de comunicación hicieron noticia de que un escritor no iba a ir al acto, otros le atacaron porque no se atrevía a debatir, en fin. Todo eso pasó en unos días, se fue sumando más gente, y una de las cosas que dijeron los organizadores, tanto Pérez Reverte como Jesús Vigorra, es que había sido un error tipográfico y que ese cartel sí tenía interrogaciones, como el del año pasado. Bueno, pues no sabemos si tenía o no interrogaciones, pero desde hace un año está anunciado, desde hace un año en redes sociales de la página web del evento, sin interrogaciones, ¿no? Eso es lo que insisten muchos de los que no quieren ir, y ahí está la fotografía que la pueden ver. ¿Cuál es la polémica? Bueno, pues quien dice, escritores de izquierdas, antifascistas, que sí que están invitados y que sí que estaban dispuestos a ir, pues insisten en que hay que dar el debate y hay que debatir en cualquier ámbito donde se esté. Otros consideran que el marco es importante y que el marco en el que se debate en democracia tiene que ser limpio y respetar los derechos humanos. Entonces había que ver si eso lo respetaba o no. Hay una frase que me gusta mucho que dice un historiador al hilo de estas jornadas, que claro, la frase es: la guerra que todos perdimos, cuando no se perdió en todos los bandos igual, evidentemente, aunque se podía haber puesto la guerra que todos sufrimos, porque sufrirla sí la sufrieron todos los bandos. Ahí está un poco el marco donde empieza a debatirse, y esa ha sido la polémica, que finalmente se aplazan para octubre, no se cancelan, a la espera de conseguir pues más ponentes que acudan a todas esas jornadas, que son varios días de ponencias. Pepa, gracias. Adiós. Hasta luego. Con interrogación, con signos de interrogación o sin signos de interrogación, porque tampoco, o sea, convertir la afirmación de la guerra que perdimos todos en la guerra que perdimos todos como una pregunta. Hubo ganadores y hubo perdedores en la guerra. Entonces yo más que el problema de la maquetación de la tipografía, las hay y más allá de que a algún ponente no le guste otro tipo de ponentes, es el planteamiento de la cuestión. Yo creo que está claro que hubo un bando que perdió la guerra y otro bando que la ganó. Bueno, sí, y la historia lo acredita, y sobre todo tenemos una ley de memoria histórica que se encarga de evitar que se oficialice cualquier revisionismo o que se condicione de una manera u otra lo que es una verdad histórica, que hubo una guerra civil que ganó
el bando franquista y perdió el bando republicano, con las consecuencias que todos conocemos, y hoy se trata de reparar todavía esas consecuencias que muchas víctimas, familias de las víctimas, reclaman que se aborde, ¿no? Pero dicho eso, fíjate, es decir, estando totalmente de acuerdo con ese planteamiento y defendiéndolo como lo he hecho, entre otras cosas, porque yo vengo de una familia doblemente represaliada por el franquismo, hay que marcar un poquito el entorno correcto del debate, y me explico. Es decir, el Congreso es letras en Sevilla, y por tanto está llevando el debate a un ámbito más literario, intelectual y no científico, en el sentido que algunos pudieran plantearse de un revisionismo de fondo sobre esta cuestión, o político en sentido estricto. Creo que las letras están enmarcando claramente un contexto donde mucha gente se encuentra a un lado y a otro, porque efectivamente es que la guerra la sufrimos, la perdimos todos los españoles. Solo hace falta ver a Chávez Nogales en sus relatos de A Sangre y Fuego, donde victimarios y verdugos, víctimas y victimarios se confunden muchas veces en la plasticidad, la complejidad de lo que fue aquella guerra, ¿no? Con lo terrible que implicó. César Vallejo el otro día releía unos versos suyos, ¿no? Que decían: cuídate España de la propia España, y donde coloca él, siendo un militante comunista que vivió la propia guerra civil, y coloca a los verdugos, a los indiferentes y a las víctimas en un mismo plano en cuanto autores y sufrientes de lo que era aquella experiencia. Por lo tanto, estamos hablando de un entorno donde la opinión, que no el conocimiento, y por lo tanto la opinión, que forma parte, en mi opinión, de un elemento basilar de una sociedad democrática, tiene derecho a expresarse, y sobre todo en un contexto en el que la ambigüedad de los matices, que son muy propios de la literatura, hacen que veamos todos los ángulos muertos que acompañan a un debate de estas características, ¿no? Es decir, me parece absolutamente legítimo que les haya planteado no quiero asistir, que otras personas también lo hagan. Lo que me parece bastante discutible es la propia polémica en sí, en mi opinión. Porque, insisto, una cosa es lo que la Ley de Memoria Histórica tiene que regular, y que me parece absolutamente razonable, y ya se ha dejado esperar muchísimo tiempo en este país para afrontar esa reparación, pero otra cosa es lo opinable, y sobre todo en un contexto más de la literatura que del conocimiento científico. De todas formas, y ahora voy contigo, Aroca, pero en ese contexto de la literatura hay ponentes como Aznar o como Espinosa de los Monteros. Bueno, totalmente de acuerdo. Es decir, pero probablemente se conocían, o sea, a priori. No son escritores, ni literatos, ni intelectuales hablando de esto. Arturo Pérez Reverte, y cómo le gusta que la provocación forme parte de esa especie de performance literaria en la que está instalado también habitualmente. Si todos lo sabemos, ¿de acuerdo? Es decir, aquí no nos vamos a extrañar ni nos vamos a hacer trampas al solitario. Pero en la objetividad me parece que en sí misma tiene este hecho, me parece que esta es una estrategia muy típica de la cancelación en su sentido más filosófico del término. Se está cancelando, suspendiendo algo cuando están opinando personas que no lo hacen desde una perspectiva revisionista, probablemente, pero que aportan una reflexión que ya sabemos por dónde va a ir, pero que se contrasta con la de otros que tienen todo el derecho también a, desde una mirada literaria, más filosófica, más de la memoria en el sentido literal, con el maniqueísmo que acompaña la memoria, como decía Todorov cuando reflexionaba sobre estos temas, que justifican que estos encuentros se produzcan. ¿Cómo no se van a producir, en mi opinión? Aroca. Bueno, primero, que el voluntarismo no hace de nosotros ni escritores ni literatos. Eso es una conceptuación distinta. Yo me niego a aceptar que aquello fuera un encuentro de literatos. Ni siquiera era un encuentro de expertos en historia, que hubiera sido, por lo mejor, más comprensible, ¿no? Partidarios de una historia y de otra. Decía Borges que la historiografía era una ciencia intermitente. Intermitente se refería no solamente a los saltos que da la historia, sino a la intermitencia que hay entre unos autores y otros. Por tanto, vale, si hubiera sido un debate entre historiadores, pues quizá lo hubiera comprendido. Yo, en cualquier caso, lo comprendo poco, y como no estaba invitado a este tipo de eventos, sí diré una cosa. Si yo hubiera ido, yo que
trabajado bastantes años en el Parlamento de Andalucía y que he asistido muchas veces al homenaje al día en el que nació Blas Infante, pues resulta que celebrábamos el nacimiento de Blas Infante, padre de la patria andaluza, a 200 metros de donde estaba enterrado Queipo de Llano. Felizmente, después de muchos años, gracias precisamente a la voluntad de muchos sevillanos, no necesariamente de extrema izquierda, ya no está allí. Entonces era una auténtica ignominia el que el general Queipo de Llano, virrey de Andalucía, estuviera enterrado en la Macarena, y Blas Infante, al que le rendíamos memoria y al que le rendíamos honores como padre de la patria andaluza, y está en nuestro estatuto, todavía está en una fosa sin que sabemos dónde está. Por tanto, eso es lo que yo pienso. Otros pensarán otra cosa, pensarán que tanto Queipo de Llano como Blas Infante perdieron la guerra. Hay quien piensa también que la perdió García Lorca y el Marqués de Villaverde, pero creo que son casos muy distintos. Y por cierto, hablando de Chávez Nogales no solamente escribió eso, escribió muchas cosas. Ya lo sé, no te lo digo para matizarte, de verdad, te lo prometo. Digo porque si alguien quiere incursionar en su manera de escribir, pues que lea, por ejemplo, Andalucía Roja y la Blanca Paloma, y que se pueda hacer una idea también de lo que pensaba Chávez Nogales sobre todo lo que ocurrió en Andalucía, no solamente en la guerra civil, sino en los momentos previos de la guerra civil, que es cuando él escribe. Y por cierto, Chávez Nogales está enterrado en Londres. Seguramente, si él se lo preguntara, le gustaría estar enterrado en el cementerio de San Fernando de Sevilla o en el pabellón de los sevillanos ilustres, pero no, está en Londres. Y está en Londres, ¿sabes por qué? Porque fue un perdedor de la guerra. Me lo vas a contar, que yo he tratado de traer esos restos a España. Bueno, pues ya lo sabes. Y no he podido. No, vale, bueno, a ti no te, fíjate, si quieres eso te lo cuento todo a mucha gente, pero no, yo también te puedo contar muchas cosas sobre Blas Infante. Por cierto, si reviviéramos otra vez el debate que se produjo en España, en el Reino de España, sobre el abolicionismo de la esclavitud, yo estaría entre los abolicionistas. No estarías entre lo que piensan que algunos esclavos estaban contentos con su esclavitud. Y desde luego no hubiera asistido a un debate sobre el abolicionismo de la esclavitud. Cristina. Me posiciona abiertamente contra la esclavitud. Cristina. Chávez Nogales está en Londres, pese a los esfuerzos de José María Lasalle y otros más por traerlos, y todavía no se ha conseguido que haya una placa. No, pues eso tiene un tema, perdón. No, es pero es que además todavía aún no hay una placa allí suficientemente conmemorativa que recuerde que allí está Chávez Nogales y quién era y lo que fue y por qué está allí, ¿no? Pero volviendo a las jornadas, mira, yo lo primero, gracias por traer este debate, porque yo creo que todos en algún momento nos hemos enfrentado a dilemas como los que se están planteando aquí, ¿no? Y me parece que es interesantísimo el subrayar bien todos los matices. Estas jornadas no es la primera vez que generan polémica. Probablemente se nos habrá olvidado ya, pero hace 2 años, en el 2024, las jornadas organizadas por este ciclo, ¿no?, de letras en Sevilla, eran unas jornadas que se titulaban El poder de las mujeres y fueron presentadas por 2 hombres. ¿Vale? Entonces, a partir de allí, pues efectivamente siempre ha sido una jornada polémica, que de hecho yo creo que busca también esa polémica. No son unas jornadas solamente literarias, no son unas jornadas de políticos en activo, no son unas jornadas de científicas, ¿no?, que comentábamos, pero sí que son unas jornadas que de alguna forma intentan aglutinar todas esas visiones. Algo que por cierto a mí me resulta sugerente, ¿eh? Cuando alguien desde un punto de vista intelectual o cultural va a plantear un tema que intenta juntar el ámbito más cultural con el más científico, con el más político en activo, a mí me suele gustar, ¿no? Ahora bien, yo creo que no hace falta argumentar mucho para ver lo desafortunado, no solamente del título, que yo creo que juega una equidistancia. ¿Con interrogación o sin interrogación? Con o sin interrogación. O sea, simplemente el plantear la pregunta creo que ya insulta a la inteligencia. Es que si se lee la introducción de las jornadas, que se podía leer en la página web o en los folletos donde se anunciaban, había un momento que se hablaba de la inevitabilidad de la guerra civil. Eso es lo más grave, en mi opinión. ¿Vale? Para mí también es lo más grave. ¿Cómo que la guerra civil fue inevitable? La guerra civil fue producto de un levantamiento, de un golpe de Estado. Entonces, aún estamos en esas, ¿vale? Dicho esto, yo estos días he estado siguiendo muy atenta a personas que me merecen toda la confianza desde el punto de vista intelectual, como el profesor Casanova de la Universidad de Zaragoza, si no el que más, pues uno de los principales expertos en guerra civil, o la profesora Cira Vox de la Universidad de Valencia, que hoy publica un artículo en el diario.es que recomiendo, donde ellos reivindican la necesidad justamente de sentarse en ese tipo de foros. Y justamente para desvelar y desmontar esas mentiras y esas falacias. Y justamente para cuestionar ese marco.
no. Es cierto que para hacer eso uno, una vez que le convocan y ve que el marco es ese, tiene que asegurarse que va a poder hacerlo. Es decir, tiene que asegurarse que va a poder tener su tiempo de exposición, que va a haber una serie de moderaciones, es decir, que no vayas a jugar en casa con las manos atadas, ¿no? Sino que tienes que ir a jugar en igualdad de condiciones. Pero yo creo que efectivamente la manera de evitar el victimismo del que ahora, por ejemplo, están haciendo gala quienes organizaron las jornadas y han decidido suspenderlas, o la manera de evitar que este mensaje quede impune y que nadie lo cuestione, es justamente yendo a debatir con los diferentes. Porque debatir con los iguales es bastante fácil. Yo creo que intelectualmente es menos sugerente, pero es más fácil y más cómodo. Yo creo que realmente en un momento en el que incluso los fundamentos de la democracia se están poniendo en cuestión por parte de fuerzas políticas, algunas de las cuales están representadas en ese cartel de esas jornadas, en ese momento hay que dar la batalla en todos los sitios y sobre todo allí. ¿Para qué? Para desvelar justamente lo que nos estamos quejando. Implica un ejercicio de preparación extra, implica además someterte a la crítica de los que piensan distinto, de los que creen que no habría que ir, porque ir es legitimar, y ahí es justamente donde está el debate. Pero yo si tengo que decantar la balanza, creo que decanto por ir a debatir a todos los sitios, sobre todo aquellos en los que se puedan poner en cuestión marcos perversos, como es el que se planteaban en estas jornadas. Bueno, sí, a mí me encantaría hoy presenciar de nuevo, lo cito, un debate sería apasionante entre Queipo de Llano y Blas Infante. Me encantaría que debatieran los dos, que estuvieran los dos vivos, pues, pero uno se murió en la cama y el otro se murió delante de un pelotón de la Falange. A mí me encantaría escuchar al profesor Casanova, insisto, sí, bueno, uno de los Ángel principales Viñas expertos, o Ángel Viñas, efectivamente. Ángel Viñas se posiciona en otra situación. Sí, no, pero si cada uno se posiciona de maneras distintas, por eso digo lo interesante del debate, pero me encantaría escuchar al profesor Casanova o a la profesora Cira Vox, por cierto, demócratas convencidísimos, contestándoles en directo a personajes como Aznar o a Espinosa de los Monteros. Pero mira, Cristina, tan tolerante es celebrar una jornada en el ejercicio de la libertad de expresión, por muy equivocado que estén, como tolerante es también negarse a asistir. Precisamente la libertad de expresión, no, pero digo porque se está satanizando a aquellos que se han negado a asistir. Bueno, no es mi caso, y curioso, no, evidentemente, por supuesto, digo, es que yo soy de Sevilla. Y sigo, en fin, con otra sensibilidad a lo mejor este tipo de debate. Lo digo porque algunos de los que se han posicionado, no digo tú, ni muchísimo menos, ni gente que me merecen tanto respeto como tú o más, no me refiero a eso, estamos hablando de la libertad de expresarnos cada uno, pero sí digo que algunos de los que se están doliendo por intolerancia, por la no celebración de este acto, pues son los mismos que encrozaron somatenes y batallones en contra, por ejemplo, del pintor salustiano, con el cartel de la Semana Santa, o se posicionaron en contra de Luis Gordillo por unos dibujos que hizo sobre la Virgen Macarena, o otros que se han quejado repetidamente de otro tipo de expresiones de la libertad, bien sea la libertad artística o la libertad. Quiero decir que aquí ya estamos todos los bueyes, arados. O sea, que aquí no nos vayamos a hacer trampa al solitario. Es que ahora mismo uno de los ejércitos que precisamente están defendiendo la virtualidad de esta jornada son los más reaccionarios de Sevilla. O sea, que ¿a qué van? ¿A qué van? O sea, los que se quejan sistemáticamente que se levanten las fosas, los que se quejan sistemáticamente porque se sacó a Queipo de Llano de la Macarena. Es decir, son los mismos de siempre. Otra cosa es que planteemos unos debates en los términos que estás diciendo tú, Cristina, o que estás diciendo Lasalle. Yo ahí estoy de acuerdo, que hay que debatir siempre y hay que dar todas las batallas, pero en igualdad de condiciones. Pero cuando esto se plantea como un ejercicio revisionista para el lucimiento de alguien, a mí no me gusta, porque yo no quiero que se luzcan con mi dolor. Mi dolor, por cierto, constante. Los guardias civiles que se mantuvieron fieles a la República estuvieron enterrados durante mucho tiempo en una fosa común en Málaga, mientras que los que fueron rebeldes están, creo, todavía en alguna iglesia.